Bueno, buen día a todos. Yo soy Mariano Fedecín. Hoy vamos a estar viendo un poco lo que es el tema de grafos. Bueno, tenemos primero un agradecimiento a los sponsors que hacen posible que sea este training camp. Bien, no sé si alguna vez se preguntaron cómo hace cuando ustedes agarran su celu, dicen yo quiero llegar de acá al puente de Santa Fe, pongo Google Maps y me tira un camino más corto para llegar hasta allá. O otra cosa, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para elegir qué materias cursar? Ustedes vieron que muchas veces capaz que tienen que cursar análisis matemático y después para cursar análisis matemático 2 tienen que tener aprobado análisis matemático 1. ¿Cómo hace Instagram también para decirte qué personas quizás conozcas, para recomendarte ciertas personas para seguir? Bueno, lo interesante de todos estos temas que parecen totalmente distintos, que todos usan grafos. Entonces podemos ver un grafo como simplemente eso, una forma de representar cosas. Y que estas cosas tienen conexiones entre sí. Bueno, ¿qué es un grafo? Un grafo es simplemente un conjunto de vértices unidos por aristas. Los vértices también muchas veces los podemos llamar nodos. Y generalmente en un grafo, y para lo que son las presentaciones de hoy, llamamos n a la cantidad de nodos y n a la cantidad de aristas que tiene un grafo. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un grafo donde entre el 1 y el 2 hay una conexión, entre el 3 y el 4 hay una conexión. Bien. Para arrancar a hablar de grafos, primero tenemos que ver un par de definiciones y que después nos van a ser útiles a medida que avancemos con la clase. Una de las primeras cosas que queremos hacer en un grafo es ver un camino. Un camino es simplemente un conjunto de aristas y nodos que nos llevan desde un nodo A a un nodo B. Por ejemplo, un camino entre el nodo 1 y el nodo 5 es pasar por la arista 1, 3, llegar al nodo 3, pasar por la arista 3, 4, llegar al nodo 4, y pasar por la arista 4, 5 y llegar al nodo 5. Después tenemos el otro concepto que es un ciclo. Un ciclo es un camino, pero que ahora arranca en un nodo y termina en un mismo nodo. Por ejemplo, los nodos 1, 3 y 4 forman un ciclo de 3 aristas. Bien, muchas veces nos interesa saber si un grafo es conexo o no. ¿Qué significa que un grafo sea conexo? Es simplemente si existe un camino entre todos par de nodos. Por ejemplo, el primer grafo, el que tiene 1, 2, 3, 4, es un grafo conexo. Podemos ir del 1 al 4, del 1 al 2, del 1 al 3, y así lo mismo para todo par de nodos. ¿Qué pasa con el grafo a la derecha de ese grafo? Bueno, ese grafo no es conexo porque hay un nodo solo. A cada conjunto de componentes conexos lo podemos llamar componentes. Por ejemplo, el grafo de abajo es un grafo con 3 componentes. Una componente formada por el nodo 1, 2 y 3, otra componente formada por el 4, 5, 6 y 7, y una última componente de un solo nodo con un nodo 8. En grafo tenemos un tipo de grafo especial que se llaman árboles. Un árbol no es más que un grafo que cumple con 3 propiedades. Es conexo,
que ya vimos lo que era, no tiene ciclos, y particularmente, esta es una propiedad que se da, que la cantidad de aristas, o sea m, es igual a la cantidad de nodos menos 1. Por ejemplo, ahí tenemos un grafo. Muchas veces los grafos los árboles tienen una raíz, y cuando le decidimos una raíz podemos decir que estamos colgando un grafo. Por ejemplo, ese grafo de ahí, podemos tomar el nodo 2 y decir que vamos a colgar este árbol del nodo 2. Bien, ahora nuestro árbol pasó a tener lo que se llama una raíz, que es simplemente el nodo que está arriba del todo. Bien, también podemos clasificar de otra manera los grafos. Veremos que un grafo es dirigido cuando ahora las aristas van a tener un sentido. Por ejemplo, hay una arista que va del 3 al 1, pero esa arista no funciona del lado inverso. Es decir, no puedo ir del 1 al 3 en este caso. Y otra cosa que puede pasar es que queremos muchas veces agregarle un peso a las aristas. Por ejemplo, en el grafo de abajo, para pasar del 1 al 5 decimos que tenemos un costo, un peso de 5. Estos costos pueden ser positivos o también pueden ser negativos. Y también podemos tener la combinación de estos grafos, es decir, por ejemplo, un grafo con aristas dirigidas y con pesos. Muy bien. Ahora bien, ahora nosotros a todas estas cosas que en la presentación son dibujos, lo que queremos hacerlo es pasar a poder representarlo en una computadora, ¿no? Generalmente hoy vamos a ver 3 representaciones. La primera es simplemente una lista de adyacencias. Es decir, por cada nodo vamos a tener una lista que nos va a decir cuáles son los vecinos de este nodo, es decir, los nodos que están conectados por una lista hacia ese nodo. Generalmente usamos así, un array de vectores, por ejemplo el C++. Para el grafo de arriba tenemos que la lista de adyacencia, por ejemplo, el nodo 1 es el nodo 2 simplemente. La lista de adyacencia del nodo 2 es el nodo 4 y podría tener más de un nodo, por ejemplo, en un grafo de este estilo. El 1 vaya al 2, el 1 vaya al 3, el 3 vaya al 2. En ese caso, vamos a tener una lista de adyacencias, el nodo 1, con más de un nodo. Es decir, por ejemplo, el nodo 2 y el nodo 3. Bien. ¿Qué pasa cuando el grafo es pesado? Es decir, las listas ahora tienen un costo. Bueno, generalmente lo que hacemos es simplemente agregar un nuevo parámetro a nuestro array a nuestra lista de adyacencia y ahora una lista está representada por un par, es decir, por 2 valores. Un valor va a ser el nodo al que vamos y otro valor va a ser el peso con el que llegamos a ese nodo. Generalmente, qué representación usar va a depender de qué nos conviene a nosotros. Hay muchas veces que nos conviene, por ejemplo, simplemente guardar las aristas que existen en el grafo. Entonces, en ese caso, vamos a tener una lista en la cual guardamos todas las aristas. Por ejemplo, en el grafo de arriba, guardamos la lista 1, 2, la 2, 4, la 2, 3. Y ahora una lista se ve representada con un par. Bueno, ¿qué pasa cuando la lista tiene peso? De vuelta, agregamos simplemente
un nuevo valor y ahora una lista va a tener 3 valores. Los 2 nodos de la lista y el peso de la lista. Por ejemplo, en el grafo B tenemos la lista 1, 2 con peso 5, entonces guardamos una columna de 3 valores, 1, 2 y 5. A veces también queremos una matriz de adyacencia. ¿Qué es una matriz de adyacencia? Bueno, es la matriz que nos va a decir si existe una lista o no entre el nodo U y el nodo B. Muchas veces, por ejemplo, en C++ vamos a tener algo del estilo ya, que es una matriz de n por n, donde particularmente aprovechamos los índices de la matriz para decir si hay una lista entre esos dos nodos. Es decir, en la matriz de adyacencia entre el nodo I y el nodo J, si es que hay una lista, guardamos un 1. Y si no, guardamos un 0 si no hay listas. Para convertir la matriz de adyacencia en un grafo pesado, simplemente lo que hacemos es cambiamos estos unos que había ahora por el valor de la arista. Entonces, por ejemplo, tenemos entre el nodo 2 y el nodo 3, tenemos una arista con peso 7. Eso se ve reflejado acá, es decir, entre el nodo 2 y el nodo 3 tenemos una arista. Bien. Una de las primeras cosas que queremos hacer cuando empezamos a ver grafos es recorrerlos. Es decir, ver todos los nodos que hay en un grafo. Y para eso generalmente se usan dos tipos de algoritmos distintos. Uno que es DFS, y bueno, hay uno que estuvimos comentando un poquito hoy con la resolución, que es el DFS. Estos dos recorridos nos permiten recorrer el grafo, pero recorrer los nodos en distinto orden. Bueno, primero vamos a ver DFS. Lo que hace el DFS es arranca de un nodo arbitrario, un nodo que podemos decidir nosotros, y vamos directamente a algún vecino, a cual y en principio no nos importa. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, vemos que el algoritmo arranca en 1 y después podría ir tanto al 2 como al 4, sería correcto. En este caso, elige el nodo 2. Y ahora que estamos parados en el nodo 2, estamos en el nodo 1, nos movemos al nodo 2 y ahora de vuelta hay que volver a elegir un nodo. En este caso podríamos elegir tanto el nodo 3 como el nodo 5. Elegimos el nodo 3. Una vez estamos en el nodo 3, vamos al nodo 5. Bueno, y ahora nos pasó de que no nos quedaron nodos sin visitar, vecinos del 5. ¿Qué se hace en ese caso? Se vuelve de manera recursiva para atrás, en la orden que recorrimos. Es decir, volvemos al 3, el 3 tampoco tiene nodos para ver. Volvemos al 2, el 2 tampoco tiene nodos para ver. Volvemos al 1. El 1 sí tenía un nodo para seguir recorriendo. ¿Qué hacemos? Seguimos recorriendo por ese nodo. Vamos al 1 y terminamos visitando el 4. Entonces, eso sería
el recorrido de FS, perdón. Simplemente es ver cuál es el siguiente nodo al cual puedo ir y simplemente pasar ese nodo. Bueno, ¿cuál es la mejor, o bueno, una forma para programar esto? Bueno, aprovechamos que el algoritmo ya tiene un elemento recursivo, que es cuando uno tiene que volver, y aprovechamos esa propiedad y usamos directamente una función recursiva. Para marcar si un nodo está visitado o no, vamos a necesitar un array de booleanos, avisando de que el nodo está visitado. Entonces, cuando vemos un nodo, lo marcamos, como que ya vimos ese nodo. Miramos la lista de adyacencia de sus discos, ¿no es cierto? En este caso, la representación que nos conviene usar es la lista de adyacencias. Llamamos recursivamente a sus discos. Claramente, si un nodo está visitado, no queremos verlo. Y la misma recursividad de esa función nos permite implementar de manera muy fácil esto de volver para atrás hacia nodos que probablemente no hayamos terminado de desplegar todos sus discos. Bien. Tengo un problema. ¿Qué nos dice este problema? Nos dice que tenemos un curso de programación y que los alumnos del curso quieren jugar un partido de fútbol. Pero tenemos una restricción. Si dos jugadores comparten la misma habilidad, no pueden estar en el mismo equipo. Entonces, la pregunta que queremos ver es si podemos dividir a este curso en dos equipos distintos, respetando la regla de que dos con una misma habilidad no pueden jugar juntos. Entonces, vamos a ver. Un poco rápido. Vamos a ver así, 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 así. Yo les propongo esto. ¿Qué pasa si para resolver este problema usamos un grafo, ¿no? Estamos en la clase de grafos. Y unimos con una lista a los jugadores que comparten una habilidad. Es decir, por ejemplo, el 1 y el 2 no pueden jugar juntos, el 3 y el 6 tampoco pueden jugar juntos. ¿Ustedes qué dicen? ¿En este grafo se puede armar dos equipos distintos? Sí, ¿no? Porque podemos tomar el nodo 1 y vamos a decir, bueno, juega para algún equipo. El nodo 2 no jugamos, no puede jugar con el 1, entonces, bueno. El nodo 3 sí puede jugar con el 1, pues no está conectado. Pero el 3 no puede jugar con el 4 y el 3 no puede jugar con el 6. Entonces, decimos que el nodo 5 juega con el 3, perdón. Y mágicamente nos queda que el otro equipo va a ser los nodos que no marcamos. Bueno, todo esto tiene una definición, que es, lo que hicimos acá fue colorear este grafo, ¿no? Es bastante parecido al video. Lo que hicimos fue colorearlo. ¿Qué es colorear un grafo? Colorear un grafo es a cada nodo del grafo darle un color, asignarle un color, de manera de que no haya dos nodos adyacentes, es decir, que comparten. Bueno, perdón por eso. ¿Quedó bien ahí? Bueno, otro recorrido que podemos ver
es veces. Es decir, lo que se llama recorrido a lo ancho del campo. Particularmente, este recorrido tiene la propiedad de que vamos a ir recorriendo los nodos en un orden creciente de las distancias hacia el nodo, desde el nodo de origen. Tenemos ahí un ejemplo. En este algoritmo de nuevo arrancamos desde un primer nodo. En este caso, por ejemplo, tomamos el nodo 1 y lo que hacemos es recorrer los nodos, ahora sí, en orden creciente de las distancias de este nodo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuáles son los nodos que están al lado del nodo 1? Bueno, son el nodo 2 y el nodo 4. El orden en el que elegimos, ya sea el 4 o el 2, es lo mismo. ¿Cómo se procesa esto? Bueno, supongamos que elegimos procesar el 4, procesamos el 4 no tiene hijos, entonces cortamos acá el 4 y ahora vamos al nodo 2. El nodo 2 sí tiene vecinos, entonces ahora lo que tenemos que hacer es visitar el 3 y después de haber visitado el 3, visitar el nodo número 5. No. A distancia 3 del nodo 1, 1, 2, 3, se encuentra el nodo 6, que particularmente es vecino del nodo 3 y vecino del nodo 5. No nos interesa cuál de estos dos nodos llamó a este para que sea recorrido, pero sí es el siguiente a recorrer. Bien. Bueno, para este recorrido lo más común generalmente es usar una queue que tiene la ventaja de que justamente nos da el orden de los nodos que queremos. Entonces, arrancamos con una queue de enteros, de vuelta, un vector de booleanos que nos avisa si hemos visto o no un nodo. Y ahora el recorrido del BPS tiene la ventaja de que nos informa la distancia desde el nodo 1 hacia todos los otros nodos. Entonces, también podemos aprovechar y guardar un vector para la distancia de los nodos. En un principio, marcamos el primer nodo visitado, la distancia del primer nodo va a ser 0, y agregamos nuestro primer nodo a la queue. Bueno, ¿qué pasa? Le decimos que mientras la queue no esté vacía, procesamos el primer nodo, es decir, tomamos el nodo que está al frente de la cola, lo sacamos y volvemos a hacer algo parecido a lo que hacíamos en el DFS, que es recorremos todos los vecinos del nodo. Si un nodo está visitado, no nos interesa. Y si no, marcamos el siguiente nodo como visitado. Decimos que la distancia hacia nuestro vecino va a ser la distancia desde el nodo en el que estoy parado, más 1, porque estoy acá, hago una lista más, entonces más 1, y agrego el nodo a la cola para procesar. En este caso acá, nuestra cola avanza así, ¿no? Tenemos el nodo 1 al principio. El nodo 1 dice, bueno, agrego el nodo 2 y el nodo 4 a mi queue. Entonces agrego el nodo 2 y el nodo 4. Procesé el nodo 1. Voy a procesar el nodo 2. El nodo 2, ¿qué me dice? Toca agregar el 3 y el 5. Agrego el 3
salió el 5. Terminé de procesar el nodo 2. Miro el nodo 4, el nodo 4 no tiene nada por hacer. Ya lo procesé. Miro el nodo 3. ¿El nodo 3 tiene algo para agregar? Sí, ¿qué hay? El nodo 6. Terminé de procesar el nodo 3. El nodo 5 no agrega el 6 porque el 6 ya estaba en la cola. Procesamos el 5, procesamos el 6. Bien. Bueno, volvamos al ejemplo del recorrido de Freser. ¿Qué tienen en común el nodo 2 y 4? Que también tienen en común el nodo 3 con el nodo 5. ¿Cómo? La distancia, muy bien. Todos tienen la misma, el nodo 2 y el nodo 4 tienen la misma distancia hasta el 1, y el nodo 3 y el nodo 5 también tienen la misma distancia hasta el 1. Particularmente, esta distancia hacia el nodo 1 es mínima, ¿no? Es decir, resolvimos el problema de camino mínimo en un grafo cuando las aristas tienen peso 1, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un grafo pesado? Es decir, nuestras aristas tienen peso. Bueno, para eso hay otros algoritmos. El primer algoritmo que vamos a ver de camino mínimo es Bellman-Ford. Bellman-Ford nos calcula el camino mínimo desde un nodo hacia todos los otros nodos del grafo, y también tiene la particularidad de que nos ayuda a detectar ciclos negativos. ¿A qué me refiero con un ciclo negativo? Tenemos un grafo, vamos a ponerle algunos pesos a la lista, vamos a ponerle 2, vamos a ponerle 3, este vamos a ponerle menos 10, 1, 2, 1. ¿Qué pasa si yo recorro acá, le doy esta vuelta al grafo y voy para allá? Darle esta vuelta al grafo tiene peso negativo, ¿no? Porque voy a tener menos 10 de acá, menos 7, menos 5, menos 4, ¿no? Entonces, cada vez que le doy una vuelta a ese ciclo, puedo seguir mejorando la distancia mínima, por ejemplo, hacia este último nodo. Entonces, en ese caso, decimos que hay un ciclo negativo, y bueno, en sí, la distancia hacia este nodo no estaría definida, porque yo podría seguir ciclando dentro de ese ciclo negativo todo el tiempo que yo quiera. Para grafos que no tienen ciclo negativo, bueno, sí podemos usar Bellman-Ford para calcular la distancia mínima desde un nodo hacia todos los otros nodos. ¿Cómo hacemos esto? Mediante iteraciones sobre las aristas del grafo. Particularmente vamos a hacer n-1 iteraciones, y en cada iteración vamos a mirar todas las aristas y vamos a ver si esa arista mejora la distancia de un nodo, es decir, relaja esa distancia. Vamos a hacer algo así. Vamos a empezar a poner
¿A qué me refiero con relaja? Como vemos allá arriba, al principio todos los nodos, podemos decir que la distancia de todos los nodos es infinita. Decimos, desde que nuestro nodo es el que partimos, vamos a decir que partimos desde este nodo, con distancia 0, y decimos que la distancia de todos los otros nodos es infinita. ¿Y ahora qué hacemos? Vemos todas las aristas e intentamos relajar la distancia hacia ese nodo. La pregunta es, ¿en qué orden miramos las aristas? Y bueno, en principio no nos importa, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría mirar esta lista que va entre un nodo que tiene distancia infinito y un nodo que tiene distancia infinito. Intentar relajar el camino, es decir, tengo distancia infinito hasta acá y usando 2 voy a llegar con, no sé, infinito más 2. Entonces, en principio, en esta primera iteración, esta lista no me relajará. Esta lista tampoco, pero esta lista sí me relaja. ¿Ah? Porque la distancia desde este nodo hacia este nodo pasa a ser 1, ¿no? Tenemos distancia 0. Usando una lista de peso 1, llegamos con peso 1 acá, ¿no? En una siguiente iteración, capaz, encontramos que la distancia hasta este nodo es 4, y vamos a encontrar, por ejemplo, que la distancia hasta este nodo 6, ¿no? Porque la distancia hasta este 1 más 5, 6. Y bueno, en una siguiente iteración, por ejemplo, vamos a ver, vamos a decir que primero vimos esta lista. Entonces, decimos, bueno, la distancia de este nodo es 8, ¿no? Cuando procesamos esta lista, tenemos 6, tomamos una lista de peso 2, que era infinito, relajamos el peso del nodo, y en esa misma iteración probablemente veamos que hasta acá tenemos distancia 4, pasando por menos 1 podemos volver a relajar la distancia del nodo y llegamos con distancia 2. Bien. La pregunta es, ¿cuántas iteraciones tenemos que hacer para convencernos de que, bueno, ya está, yo ya no puedo relajar más aristas y distancias? Bueno, la respuesta es n-1, básicamente porque en cada iteración vamos a relajar los caminos. En una iteración de distancia k, sabemos que relajamos los caminos mínimos de distancia k. Por lo tanto, como a lo sumo un camino va a tener n-1 aristas, es decir, n nodos con n-1 iteraciones, nos alcanza para decir, bueno, ok, ahora tenemos todas las distancias mínimas. Bien, ¿qué pasaba con los ciclos negativos? ¿Cómo hacemos para detectarlo? Bueno, tenemos ahí una intuición. Si no hay ciclos negativos, un camino mínimo tiene a lo sumo n-1 aristas, es decir, como mucho pasa una vez por cada nodo del grafo. Por esto hacemos n-1 iteraciones. Si tendría más aristas, significa que pasamos 2 veces o más por un nodo, lo cual no sería óptimo, porque ¿para qué volveríamos un nodo? Entonces, una vez, para detectar ciclos negativos, ¿qué hacemos? Una vez que terminamos las n-1 iteraciones de ver lambda, podemos hacer una pasada extra para ver si logramos relajar aún más la distancia, ¿no? Es decir, con n-1 iteraciones estamos seguros que el algoritmo tendría que haber convergido, pero ¿qué pasa si en una enésima iteración podemos encontrar que hay una lista que nos sigue relajando el grafo? Bueno, esa va a ser la señal
para decir, bueno, en este grafo hay un ciclo negativo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, por ejemplo, en este código tenemos la representación de una lista de aristas con peso y decimos que si usar la lista, es decir, ir de A a B usando la lista con peso doble D, nos recasca la distancia, decimos, bueno, hay un ciclo negativo, y si ninguna lista recascó, es decir, que no hay. Entonces con eso podemos detectar ciclos negativos. Bien. Volvemos a este algoritmo y nos preguntamos qué complejidad tiene. Bueno, claramente el for de arriba nos aporta un n a la complejidad, es decir, la cantidad de nodos, y el for de abajo recorre todas las listas. Entonces, tenemos n. Bien, por ahí queremos... ¿Qué pasa ahora si tenemos todas aristas positivas, o mejor dicho, aristas no negativas? Bueno, en ese caso tenemos otro algoritmo que nos permite mejorar esta complejidad, que se llama Dijkstra. Bueno, ¿qué hace Dijkstra? Ahora nuestro grafo nos requiere los valores de los nodos. Ahora nuestro grafo nos requiere que todos los pesos de las listas sean no negativos. Vamos acá. Dijkstra lo que hace es va al vértice que está a menor distancia hasta ahora. ¿Qué quiere decir con esto? Procesemos este grafo. Vamos a ponerle letras, no se me pase. Para este código usamos lo que es una Gaussian. Por las dudas, una PDTQ nos ordena lo que pongamos dentro de la PDTQ de mayor a menor. Es decir, el nodo que esté en el top, digamos, el siguiente nodo de la PDTQ, va a ser el nodo de mayor tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos desde el nodo 0, o desde el primer nodo que quisiéramos arrancar, es decir, desde nuestro origen. Y lo agregamos a nuestra PDTQ con distancia 0, ¿no? Y podemos decir que la distancia hacia ese nodo es 0. ¿Qué pasa ahora? Arrancamos a procesar este nodo, miramos sus vecinos y vemos si esta lista nos da una mejor distancia a ese vecino, ¿no? En este caso, no lo había mencionado, pero en este algoritmo también arrancamos con todos los nodos en infinito. Entonces hacemos algo como del estilo BFS, se podría decir. Ir de A a B, usando esta lista nos va a costar 1. ¿No? Entonces podemos decir que ahora la distancia de este nodo, en vez de ser infinito, es 1. Como es el único nodo que procesamos, bueno, lo procesamos. Este nodo desaparece de la queue y el siguiente nodo que entraría en la queue va a ser este. Bueno, este nodo, ¿qué nos va a decir? Que la distancia a este nodo es 1 más 3. Vamos a hacer 4. Y la distancia de este nodo, que es 1 más 5, pasa a ser 6. Bueno,
Ahora tenemos, en la queue tenemos dos nodos para elegir. Y siempre elegimos el de menor distancia. Fíjense, una particularidad que está anotada acá, es que nosotros, nuestra queue, nos ordena de mayor a menor. Pero yo quiero el de menor distancia. Entonces un truquito que hacemos muchas veces es agregar la distancia al negativo. Así vamos obteniendo primero los menores. Bien, procesaríamos el nodo 4. El nodo 4 me dice que la distancia acá es 14. Y agregamos E a nuestra queue, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo está nuestra queue en este momento. Estamos en el nodo 4, en el nodo C. Estamos en el nodo C. Habíamos agregado el nodo D con distancia 6. Que tiene distancia 4, que tiene distancia 6. Y el nodo C nos agregó el nodo E, pero con distancia 14. Bien. Procesamos el nodo C, nos agregó el nodo E, y ahora vamos a procesar el nodo D. ¿Qué pasa? El nodo D mira el nodo E y dice, che, yo tengo 6, uso 2, o sea, acá puedo llegar con 8 en realidad, no con 14. Entonces, actualizo mi instancia al nodo E y digo, bueno, y lo vuelvo a agregar a la cola, ¿no? Es decir, ahora voy a volver a repetir el nodo E, pero con distancia 8. Eso no es 8. Con distancia 8. Entonces, terminamos de procesar el nodo D. Ahora, en nuestra queue, esto se va a invertir, ¿no? Porque es esto nos ordena, nos asegura que están ordenados de menor, mayor, por los negativos. Entonces primero vamos a ver el nodo con 8, y después vamos a ver el nodo 14. Procesamos el nodo E. No hay nada para hacer porque no hay ningún vecino. Y volvemos a mirar el nodo E. Pero claro, fíjense acá arriba, tenemos un if que nos dice, si la distancia con la que llegamos al nodo es mayor que la distancia real al nodo, o sea, en this, estamos guardando la distancia real al nodo, significa que pasó este caso, digamos, que estamos viendo un nodo agregado, pero agregado a una distancia incorrecta. Entonces directamente podemos ignorarlo. Bueno, ahí en el código tenemos una particularidad, que es que estamos avisando quién es el padre de cada nodo. Es decir, quién agregó al nodo a la predicate queue. Eso lo hacemos en el vectorcito padre, ¿no? Bueno, antes de agregar un nodo a la queue, estamos diciendo el padre de este nodo, bueno, es el nodo que se está agregando. ¿Para qué es esto? Bueno, esto nos permite reconstruir un camino mínimo, porque claramente podría haber más de un camino mínimo, pero esto nos permite construir al menos uno. ¿Cómo lo construimos? Bueno, podemos ir volviendo de atrás para adelante. Fíjense acá. El padre de E en un momento fue C, pero cuando D lo agregó por segunda vez, pasó a ser D. El padre de D era B. El padre de B era A. Entonces, claramente, el camino mínimo es recorrer los nodos, pero en orden inverso, ¿no? De la llamada a los padres. ¿Se ve? Buenísimo.
Tenemos otro, bueno, hasta ahora vimos dos algoritmos que nos permitían ir desde un nodo, origen, a todos los otros nodos. Pero bueno, ¿qué pasa si queremos la distancia entre todos los nodos contra todos los nodos? Es decir, el camino mínimo entre todo par de nodos. Bueno, vamos a volver un segundo. Quiero comentar la complejidad. En Dijkstra, la complejidad es todo seguro que de por sí vemos al menos una vez cada nodo. Y en esa priority queue tenemos que pushear, digamos, las aristas. Y pushear una lista, al menos en C++, nos cuesta logaritmo. Entonces vamos a agregar un logaritmo, pero de la cantidad de aristas que tiene el grafo. Eso sería en el... Esto es para el Dijkstra, sí. Para Dijkstra, que es muy difícil de escribir. Y este que figuró NM también sigue siendo válido por eso. Estaba recién escrito. La complejidad NM es en el Bellman for, ¿no? Ajá. Hacemos un for, hacemos n iteraciones y en cada iteración vemos todas las aristas. En cambio en este, perdón, lo que agregamos a la que usan nodos, entonces nos queda de complejidad m log n, ¿no? Porque ponemos todas las aristas y agregamos nodos. Bien. ¿Qué pasa ahora si queremos ver la distancia entre todo par de nodos? Bueno, podemos usar un algoritmo que se llama Fred-Walsh, que nos permite justamente hacer esto. Bueno, particularmente para Fred-Walsh la representación que nos queda más cómoda para nuestro algoritmo va a ser usar la matriz de adyacencia. ¿Se acuerdan hoy? Vamos a hacer algo así. Vamos a agregar una lista doble. Y vamos a agregar algo así. Vamos a agregar algo más. Vamos a poner esto tiene peso 5, esto tiene peso menos 2, menos 3. Vamos a decir que este es el nodo 1, que este es el nodo 2, este es el nodo 3. Bueno, ¿cómo hacemos la matriz de adyacencia en este nodo, en este gráfico? 1, 2, 3, un índice, entre cada nodo con su mismo nodo no hay nada, entonces vamos a poner ceros. Entre el nodo 1 y el nodo 2 hay una lista doble, entonces nos va a generar dos números. Entre el 1 y el 3 tenemos una lista de tamaño 3. Al revés, perdón. Entre el 1 y el 3 tenemos una lista de tamaño 3. La lista de vuelta no existe. Y del 3 al 2 tenemos una lista de tamaño menos 2. Y la lista de vuelta no existe. Bien, ¿qué hace Fred-Walsh? Hace un procesamiento, toma nuestra matriz de adyacencia y hace algunos cambios. Las aristas las deja juntas. ¿Va? Acá vamos a poner un 5, vamos a poner un 5, vamos a poner un 3. Claramente la distancia de un nodo a ese mismo nodo es 0.
Y donde no había aristas, pone un infinito. Bien. Y ahora, Freud-Walsher vuelve a hacer n iteraciones. Y en cada iteración dice, yo quiero llegar de un nodo A a un nodo B. Yo sé que existe en algún camino entre A y B, tenemos un tercer nodo, C, que tal vez está conectado directamente o no, pero que está entre medio de esos dos nodos, ¿no? Bueno, yo, particularmente, en mi matriz de distancia, vamos a borrar esto, confusión. En mi matriz de distancia yo ya tengo como una distancia hasta ahora que conozco. Puede ser infinito, puede ser otro número, pero que ya conozco. Ahora lo que voy a decir es, voy a intentar mejorar esa distancia pasando a través de un nodo intermedio entre A y B. Entonces, ¿cómo hago eso? Digo, me fijo la distancia entre A y C, la distancia entre C y B, sumo esas dos distancias y me fijo si mejora la distancia que yo conozco entre A y B. Es decir, la distancia entre A y B pasando por C. ¿Qué es lo que vemos allá? El nodo K va a ser nuestro nodo por el cual vamos a usar de paso, ¿no? Entonces, la distancia entre I y J va a ser igual al mínimo, pero la distancia que ya conozco entre I y J, o la distancia de I a K y de K a J. ¿Por qué hago K iteraciones? O N iteraciones, mejor dicho. Bueno, un poco viene de la mano del mismo sentido de por qué en Bellman Ford tenía que hacer N iteraciones. Es decir, en la primera iteración seguramente encuentro todos los caminos de largo 1, en la segunda iteración seguro que encuentro todos los caminos de largo con 2 aristas, digamos. En la tercera iteración voy a conseguir caminos con 3 aristas y así hasta N. Entonces, con eso ahora tenemos un algoritmo que nos permite calcular la distancia entre todo par de nodos. Como podemos ver acá, tenemos que, para hacer este algoritmo, tenemos que mirar 3 for. Es decir, un for para nodo intermedio y 2 for para elegir los 2 pares de nodos que voy a intentar conectar a través del nodo K. Por lo tanto, vamos a tener una complejidad de O de N al cubo. Bueno, acá les dejo algunos tips. Que es, bueno, una cosa que pueden hacer es, en un grafo es, por ejemplo, revertir el sentido de los ejes y en vez de encontrar el camino de un nodo a todos los otros, es encontrar los caminos de todos los nodos hacia ese nodo. Por ejemplo, puedo calcular, si no uso Freud-Walsher, por ejemplo usando Dijkstra, podría calcular los caminos de todos los nodos a todos los nodos haciendo n ejecuciones de cada, partiendo desde cada origen distinto. Se puede calcular el árbol de caminos mínimos, que era lo que vimos hoy, los cuadres en Dijkstra, pero ojo, que claramente puede haber más de un camino mínimo y el árbol que nos encuentra Dijkstra es uno solo. Muchas veces podemos agregar información al grafo agregando nodos y también estos algoritmos se pueden correr partiendo de más de un nodo origen. Bien. Otro problema que muchas veces aparece es el problema del árbol de generador mínimo. Es decir,
quiero tomar un grafo y quiero encontrar las aristas que componen un árbol que conecta todo el árbol y que la sumatoria de los pesos de esas aristas sea lo mínimo posible. Bien. Union Find. Union Find es una estructura que nos va a ayudar a calcular el árbol generador mínimo. Entonces, creo que vale la pena repasarla. Bien. Union Find lo que hace es nos permite mantener conjuntos de elementos. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo tengo 8 elementos y quiero partirlo en 3 conjuntos, puedo tener un conjunto con el 4, el 7 y el 1, un conjunto con el 5 y otro conjunto con el 2, el 3, el 6 y el 8. ¿Qué hace Union Find? Union Find toma un nodo y le pone un representante que va a ser el representante de ese conjunto. Por ejemplo, en este conjunto tenemos el representante al 4. En un conjunto con un solo elemento, vamos a tener ese elemento representante. En aquel caso, el representante de aquel conjunto es el nodo 2. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el representante de un conjunto? Bueno, simplemente subir la cadena de padres para llegar al representante de todo el conjunto. Bien. Union Find nos permite hacer dos operaciones. Unir dos conjuntos y encontrar el representante de un elemento. Estas operaciones se hacen en tiempo prácticamente constante. Y cuando les digo eso, les digo solamente que me crean. Bueno, ¿cómo hacemos para unir dos conjuntos? Bueno, vamos primero a encontrar el representante de un conjunto. Bueno, el representante del conjunto que pertenece al nodo U es simplemente subir la cadena de representantes hasta llegar al de arriba. Y unir dos conjuntos es unir sus representantes, siempre uniendo el conjunto de menor tamaño al conjunto de mayor tamaño. Eso lo hacemos para lograr que la complejidad sea eficiente. Bien. Kruscal. Ahora sí que conocemos Union Find, vemos Kruscal. Kruscal es el algoritmo que nos permite encontrar el árbol generador mínimo de un grafo. Voy a dar el ejemplo y ya se me empezaron. Vamos a tener el árbol generador de ese grafo. Bueno, ¿qué hace Kruscal para encontrar el árbol generador mínimo? Toma las aristas y las ordena de menor a mayor. Y ahora lo que hace es, cuando puede unir dos conjuntos, entonces tenemos este grafo y al principio podemos decir, bueno, este grafo está totalmente desconectado. Tomamos las aristas, las ordenamos de menor a mayor y empezamos a ver. Bueno, en este caso la primera arista que vamos a ver es esta.
en nuestro árbol, en nuestro grafo vacío, pasa a ser esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿unimos dos conjuntos? Sí. Entonces, esta lista va a ser parte de nuestro árbol generador mínimo. Después tenemos esta lista y esta lista. Cualquiera de las dos une dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, agregamos esta lista. Y aquella también une dos conjuntos. Agregamos esta lista. La próxima lista que vemos es esta. ¿Une dos conjuntos? Sí. Entonces la usamos. Esta lista une dos conjuntos. No. ¿No es cierto? Unir esto con esto ya está unido por acá. Entonces, esta lista no la usamos. Esta lista sería la siguiente que vemos, que une esto con esto. La usamos. No, porque estos dos nodos ya pertenecen a la misma componente. Por último vemos esta. Esta sí la usamos, porque une dos componentes distintas. Y bueno, la última lista de 9 no se usaría. Entonces acá podemos decir que nuestro árbol generador mínimo es este, 3, 7, y que el peso del árbol es 15, 20. Bueno, el código es relativamente sencillo. Ordenamos las listas por peso y después las recorremos y decimos, bueno, si dos nodos no tienen el mismo representante, es decir, find de A, que nos devolvía el representante de un conjunto, es distinto al representante del otro nodo, bueno, significa que encontramos una lista que pertenece al árbol y unimos. Bueno, en esta diapositiva les dejo un libro que está bastante bueno, que es el Guide to Competitive Programming de Andy Laxman. Les dejo ese link, que ahí entren y ya aparece el libro. Muchos de los temas que vimos hoy salieron de ese libro y bueno, van a poder ahí ver más cosas de gráficos. En esta diapo les dejo unos cuantos problemas para que puedan practicar ustedes. Y bueno, durante esta semana, si me quieren escribir y preguntar algo. ¿Puedo poner un segundito de la diapo anterior? Sí, igual la diapo se las paso, ¿no? Así que. ¿Dónde estamos pasando la diapo? Se suena la mano.